esto, hermanos, con temor y temblor, la verdad. Con temor y temblor, porque es palabra de Dios, es palabra de Yahweh, es palabra de Adonai. Él es el Señor. Y es mi deber transmitirla con el propósito de dar a conocer al pueblo de Yahweh su voluntad. No con el propósito de molestar, de incomodar. Voy a hacer una pausa en lo que se refiere a la serie de mensajes sobre el hombre y la mujer en el diseño de Yahweh. Ya tendría que estar hoy compartiendo la parte número 5, ¿verdad? O ya sería, bueno, va a ser el próximo Shabbat, primeramente Dios, primeramente Yahweh. Porque quiero tratar con ustedes este tema de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de estas festividades que se aproximan, hermanos. Cuando Yahweh sacó a Israel de Egipto, y lo vamos a leer en Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículo 45. Dice el Señor: porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y el asunto, hermanos, el problema es que, primero que nada, en Egipto no está la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Está en Israel, lo que en aquel tiempo se conocía como Canaán. Segundo, en Egipto el pueblo de Israel había ya aprendido a adorar a los dioses egipcios. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que las plagas fueron juicios contra los dioses egipcios. Cada una de las plagas era para que tanto Egipto como Israel vieran que esos dioses no los podían salvar y que Yahweh es mayor que cualquier otro dios. Mientras estuvieran en la tierra de Egipto, ellos no podían ser santos, estaban contaminados. Dios los llevó a su tierra y una vez estando en su tierra les ordenó: ustedes van a ser santos delante de mí, no se van a contaminar con las costumbres de las naciones que los rodean y van a echar fuera a esos pueblos. Yahweh quería un pueblo santo, hermanos. Lo que pasó a Israel en Egipto tiene un paralelismo total con lo que nos ha sucedido a nosotros. Por eso Yahweh les dio la celebración de la Pascua, hermanos, para que cada año ellos estuvieran recordando de dónde salieron. La Pascua es la fiesta de la redención. A través de la muerte del Cordero, los israelitas fueron salvos de la muerte de la última plaga, que consistía en que el primogénito de cada familia tenía que morir. Pero Yahweh los salvó, les dio una salida, les dio un cordero que ocuparía el lugar de sus primogénitos, que sustituiría a sus primogénitos, y así sucedió. El destructor pasó por encima de todos los hogares de los hebreos porque tenían la sangre pintada en el dintel, en el marco de las puertas de ellos. Y eso, hermanos, es un símbolo de lo que vino a hacer Yeshua. Vino a cubrir con su sangre
a redimirnos de nuestros pecados para que nosotros no muriéramos. Cuando llegó el tiempo, Él apareció, lo ve Juan el Bautista y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Él es el cumplimiento de lo que la fiesta de la Pascua está anunciando. Porque las fiestas, hermanos, como lo hemos entendido, son citas, son tiempos determinados que Yahweh ha establecido de acuerdo al significado de la palabra fiesta en el hebreo moed. Eso es lo que significa, es una cita, es un tiempo designado. Además de que es un moed o una cita, un tiempo designado, también a las fiestas se les llama Mikra Kodesh, que es convocación santa. Y la palabra Mikra, además de significar convocación, hermanos, significa ensayo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Israel al celebrar la Pascua cada año? Estaba ensayando. ¿Qué estaba ensayando? Cómo matar al cordero. ¿Y qué fue lo que pasó? El 14 de Aviv, exactamente, cuando Yeshua fue entregado, mataron al cordero. De hecho, Él puso su vida. Está muy tristemente diseminada la doctrina falsa de que Yahweh desechó a Israel y una de las razones es porque ellos mataron a Cristo, dicen, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo Yeshua? Nadie me quita mi vida, yo la pongo. O sea que ni los romanos ni los judíos. Ahora, ¿por qué la puso? Por el pecado de ¿quiénes? De todos. Entonces, si alguien es culpable de la muerte de Yeshua, soy yo y eres tú y es el mundo entero. Pero ellos tenían que ensayarlo, ellos tenían que estar preparados para cuando eso ocurriera, hermanos. De hecho, tan exacto salió, tal como se había estado ensayando, que exactamente a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, el sacerdote, porque así está ordenado en la Torá, así está ordenado en Éxodo 12, que así tenía que ser, el sacerdote estaba degollando al cordero y estaba pronunciando las palabras consumado es. A esa hora Yeshua estaba expirando y estaba pronunciando las palabras consumado es. Tal como se ensayó, salió, hermanos. Porque Yahweh no puede equivocarse. Entonces a nosotros también, igual que a Israel, que lo sacó de Egipto para vivir en su propio reino, en su propia tierra, ya no bajo la autoridad de Faraón, sino bajo su autoridad a través de sus mandamientos. De la misma manera hizo con nosotros, como creyentes, como redimidos por su sangre. Nos sacó de Egipto, hermanos, nos sacó del mundo, nos sacó del paganismo, nos sacó de la idolatría, de la maldad, de los vicios, de la frustración, de la depresión, de la violencia, de la perversión, de tantas cosas. Él nos sacó, nos ha redimido, nos trasladó, nos libertó de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, para ya no seguir siendo esclavos del pecado, para que ya no presentemos nuestros miembros como siervos de la maldad o de la injusticia, sino como siervos de la obediencia para la justicia en Yeshua. Nosotros somos Israel, hermanos. No somos el segundo Israel. No somos el Israel espiritual solamente. Sí lo somos espiritualmente, si no nacimos, ¿verdad? Pero fuimos injertados en el pueblo de Yahweh. Dice Romanos 11. Romanos 2 dice que somos judíos de corazón. Al final de Romanos 2, los últimos 2 versículos. Somos judíos de corazón. Si ya no importa el ser judío, entonces ¿para qué se nos da esa identidad? Si el pueblo judío fue rechazado o desechado por Yahweh, ahora aquí quiero aclarar que creo firmemente que ser judío y no creer en Yeshua no sirve de nada. Creo firmemente que ser judío y no creer en Yeshua es estar perdido, es estar condenado al infierno eterno.
Pero ser judío es haber sido escogido, y luego no creer en Yeshua es desobediencia. Entonces, no creer en Yeshua para el judío, según Romanos capítulo 11, es ser arrancado del olivo. No puede permanecer en el olivo. Sin embargo, ser gentil de nacimiento, como lo somos nosotros, hermanos, y haber creído en Yeshua, significa haber sido arrancados del olivo pagano, idólatra, malvado, perverso, silvestre, y haber sido injertados en la raíz, en el tronco del olivo original, que es el pueblo de Israel. Eso es lo que Romanos 11 nos enseña. Y Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11, dice: ustedes que en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, habéis sido hechos ahora cercanos por medio de la sangre del Mesías. Entonces nosotros también tenemos una identidad, hermanos. Y esto es verdad para todo cristiano, para todos los que hemos creído en Yeshua. Así le hayamos dicho Jesús o Cristo o Jesus, no importa, porque Él es la persona en la que hemos creído para salvación. Y Él sabe eso, y Él responde, y Él honra al que clama a su nombre, en el idioma que sea. ¿Ok? Pero antes no lo entendíamos. En otras palabras, cuando yo comencé mi caminar en Cristo, mi caminar en el Mesías, nadie me dijo, nadie me explicó que yo ya era Israel, pero lo era. Ya lo era. Yo no me convertí en Israel, yo no me convertí en parte del pueblo santo llamado de Yahweh cuando entendí las raíces hebreas. Yo ya lo era, pero no lo sabía. Y también nosotros somos llamados a ser santos. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra del Señor también nos dice, Primera de Pedro 1:16, donde dice 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y al decir escrito está, hermanos, ¿a qué está aludiendo Pedro? Cuando dice porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está aludiendo a la Torá, al Antiguo Testamento, al Tanaj, ¿verdad? Entonces, 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el versículo al que está haciendo alusión es Levítico 11, 44 y 45. Que es el pasaje con el que iniciamos, ¿verdad? Ok. Parte de las instrucciones que Yahweh dio a su pueblo fue no adoptar las costumbres paganas. Entonces en el Nuevo Testamento se nos da la misma instrucción, hermanos. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos está diciendo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. No se hagan a la manera del mundo. La iglesia del primer siglo, hermanos, voy a decirles algo que a muchos va a sorprender. No celebraba Navidad.
la iglesia del primer siglo, ni del parte del segundo siglo. O sea, después de Yeshua, durante al menos 100 años, la iglesia nunca celebró el 25 de diciembre. Para empezar, no celebraron el nacimiento de Yeshua, porque no está mandado. Ahora, yo creo que no está mal celebrarlo, porque los mismos ángeles se aparecieron para dar las buenas nuevas y dijeron: he aquí os traemos buenas nuevas que os ha nacido hoy el Salvador. Y dijeron y exclamaron: gloria a Yahweh en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La pregunta es: ¿en qué fecha se aparecieron los ángeles? Hay un estudio que he compartido, es largo y normalmente la congregación se hace bolas cuando lo comparto, porque tiene uno que ir siguiendo punto por punto y paso por paso, pero está basado en la palabra, hermanos. Está basado en el Evangelio de Lucas y en los mandamientos, en las órdenes de los sacerdotes, y se llega a la conclusión de que Yeshua nació a finales de septiembre o a principios de octubre, durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces fue en esa fecha, hermanos, que aparecieron los ángeles. Un dato interesante que es bueno tomar en cuenta: en diciembre, hermanos, hace frío intenso en Israel. Número uno, el gobierno romano no habría convocado a censo en esas fechas, por lo difícil de viajar en medio del frío. Y número dos, no habrían estado los pastores cuidando a sus rebaños en tiempo de frío. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Pero sin ir en este momento profundamente en ese estudio, yo sí les puedo decir con toda la convicción de mi corazón que, de acuerdo a lo que la palabra revela, podemos saber cuándo nació Yeshua. Y nació en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, pero aún así, hermanos, la iglesia del primer siglo, los cristianos del primer siglo, en ningún momento ellos realizaron festividades para conmemorar el nacimiento de Yeshua. No fue así. Quiero leerles, nada más que guardé la nota en el teléfono, y ustedes lo pueden encontrar esto también en Wikipedia, donde yo lo encontré buscándolo en Google. Está largo el artículo, hermanos, pero solamente quiero leerles esta parte del artículo. Dice: en el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades. Ahora, entendamos antes de seguir adelante que celebrar a Saturno es lo que se llamaba la fiesta de la Saturnalia, y era una fiesta pagana, hermanos. Se cometía idolatría, se cometían orgías y desmanes sociales. Era un día en el cual la ley no se aplicaba, de modo que si alguien robaba no se le castigaba, o si alguien violaba a alguien no se le castigaba, ni ningún crimen se castigaba. Eso era parte de la celebración de la Saturnalia, y aquí nos está diciendo que el Imperio Romano practicaba eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí, es historia. Pero lo triste es que aquí dice, hermanos, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse, fácil convertirse. Me suena como a la práctica de muchos ministerios hoy, que sea fácil convertirse. No presentarle a la gente un evangelio demandante, sino fácil. No llamarle al pecado pecado, no decir arrepiéntete, sino: ¿quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener salud siempre?
¿Quieres nunca tener un problema? ¿Quieres lo otro? ¿Quieres aquello? Ven a Cristo. Es más, ¿quieres irte antes de que el anticristo llegue a perseguir al mundo? Ven a Cristo. Se quiere hacer fácil la conversión, hermanos. Conozco congregaciones y en algún tiempo nosotros hicimos esto. No que haya estado mal, así, realmente incorrecto, hermanos, pero porque bendecir a las personas, ayudarlas en su necesidad, es un mandamiento, está en la Torá. Pero sí recuerdan cuando hacíamos campañas, invitábamos a las personas y que se les iba a dar una bolsita de despensa al final. Se nos llenaba, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas de esas personas regresaron después a la iglesia? Ninguna. Ahora está bien dar comida, está bien, pero no ponerla como gancho para la conversión. Sé de una congregación hoy en día, actualmente aquí en Piedras Negras. Hay 1 o 2 miembros que tienen una buena capacidad económica, hermanos, y todos los domingos llevan despensas. Y todos los domingos va mucha gente a la congregación. Está bien dar despensas, que no se me malentienda lo que estoy diciendo, pero es una manera de hacer fácil la conversión. Entonces, hermanos, esto que estoy leyendo aquí en Wikipedia se me hace tan parecido a lo que vivimos hoy en día. Voy a volver a leer. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354, en el año 354. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla. Constantinopla era lo que hoy es Estambul en Turquía, hermanos. Se le llamó Constantinopla en honor al emperador Constantino, que fue el fundador de la Iglesia Católica Romana. Data de 379 bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia 380. Antioquía creo que estaba donde hoy es Siria. En Jerusalén, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la en Jerusalén, Egeria, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V. Sin embargo, esto está en Wikipedia, hermanos. Dice: los primeros discípulos de Cristo, llamados posteriormente cristianos, no celebraban la Navidad. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad? Bueno, se celebra la Navidad porque la iglesia cristiana, que ya había logrado aceptación en el imperio, había cesado la persecución. El emperador Constantino fue muy benévolo con ellos, regalándoles terrenos, construyéndoles edificios y colocándolos en posiciones de autoridad. La iglesia cristiana, ya con sus papas, ya con sus líderes, ¿verdad?, como el que ahora tienen, decidió lo siguiente:
número uno, vamos a hacer más fácil la conversión de los romanos, porque si comenzamos a predicar en contra de esa festividad pagana, claro que no se van a convertir. Entonces el propósito es que haya mucha gente en la iglesia. El propósito es conquistar el imperio. Todo el imperio para Cristo. Todo el imperio romano para Cristo. Podía haber sido el eslogan. Pero ¿a qué costo? A costo de aceptar el paganismo, hermanos. Entonces dijeron, vamos a adoptar esta fiesta, vamos a decretar que en esa fecha celebramos el nacimiento de Cristo, y de esa manera los romanos más fácilmente se convierten y entran a la iglesia, porque así no tienen que dejar su festividad, solamente le cambiamos de nombre. A medida que estoy compartiendo esto, hermanos, quiero volver a dejar muy en claro que somos salvos por gracia, somos salvos por la fe, no porque nos lo lleguemos a merecer o a ganar, o porque celebremos ciertas cosas o dejemos de celebrar ciertas cosas. La salvación es un regalo gratuito. Es un regalo. Decir gratuito ya es redundante, ¿verdad? Porque si es regalo es porque es gratuito. Pero hay un fruto, hermanos, como lo acabamos de leer en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque aquel que nos llamó es santo. Y Él dijo, sed pues vosotros santos porque yo soy santo. Y Pedro tomó esas palabras de Levítico 11, 44 y 45. Sed pues vosotros santos porque yo soy santo. Y quiero compartirles otro dato. Ahora, siguiendo con lo que quiero yo decirles y aclararles, hermanos, como pastor, en Apocalipsis capítulo 1, Juan tiene una visión y él ve 7 menorás, 7 candeleros que son menorás, 7 menorot, es el plural correcto en hebreo. Y a uno resplandeciente que caminaba en medio de las 7 menorás, hermanos. Y en su mano 7 estrellas, en la mano de Yeshua. Y cuando él pregunta el significado, se le explica que las 7 menorás son las 7 iglesias, congregaciones mesiánicas, porque están simbolizadas por la menorá judía o la menorá bíblica, la menorá antiguo testamentaria. Y las estrellas, se le dice a Juan, son los 7 ángeles de las iglesias, ¿verdad? Ahora, no eran ángeles celestiales, no eran ángeles que procedían del cielo, eran mensajeros, porque la palabra ángel es lo que significa mensajero. Y luego vemos que Yeshua envía cartas por medio de Juan a las 7 iglesias, pero están dirigidas a los ángeles de las iglesias, o sea, a los mensajeros de las iglesias. Una de las razones por las que yo puedo afirmar que no se trataba de ángeles celestiales, sino seres humanos, eran seres humanos, es porque se les reprocha cosas que solamente a los seres humanos se les puede reprochar. Se les señala faltas y se les señala también aciertos. Como cuando dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, eres muy celoso, eres muy trabajador, eres fiel, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la menorá, tu menorá, de su lugar. Entonces son seres humanos, hermanos. Son, en otras palabras, podríamos llamarle los pastores. Y yo soy uno de tantos y tantos y miles y cientos de miles y millones de pastores que han habido y que ahora hay, hermanos. A lo mejor uno muy pequeñito, pero al fin y al cabo soy un pastor. Y también a mí Yahweh me va a llamar a cuentas. Y sería un error muy grande de mi parte evitar dar ciertos estudios o enseñanzas o mensajes por temor a que alguien se moleste conmigo. No quiero eso, pero prefiero que se molesten ustedes y no mi Padre. Entonces, la otra cosa que quiero aclarar es: mi responsabilidad es enseñar, no supervisar, no imponer. En otras palabras, no voy a andar ahí de vigilante a ver a quién, ¿verdad? Cacho con las manos en la masa poniendo adornos o algo por el estilo. O sea, ni preguntándoles qué van a hacer el 24 en la noche o el 25. Eso no es mi asunto, hermanos. Yo solamente es compartirles, enseñarles, y cada uno de ustedes tomará la decisión que en su corazón esté basada en una convicción o en una conveniencia. Pero hacer una de las dos, porque una puede ser que genuinamente tú no veas la razón en estos fundamentos y digas: el pastor está malinterpretando todo, y que digas tú: no es cierto, ese versículo no enseña eso. O que en tu corazón digas: no, pues sí es cierto, sí dice eso, sí entendí, sí me queda claro, pero, ¿verdad? Ahí viene el pero, costumbre, familia, emociones, sentimientos, ¿cómo se llama? Hay una palabra, eso que, nostalgia. Entonces quiero leerles esto otro. Cuando los primeros cristianos, aquí llámeseles católicos, hermanos, porque eran católicos, no eran cristianos evangélicos nacidos de nuevo, protestantes, era la Iglesia Católica. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey. Así que no le pongan nunca un hijo Frey, ¿ok? Dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard. Pues se pone en la copa una estrella, ¿verdad? Se le da otro simbolismo, pero en su origen era Asgard. Ahora, ¿qué es Asgard? En la mitología europea o en el satanismo europea era la morada de los dioses. ¿Les suena parecido ese nombre a los que han visto alguna película ahí de superhéroes o algo? ¿Dónde? De Thor, ¿verdad? Bueno, porque la película Thor, realmente el reino, ¿cómo se llama el papá de Thor? Odín. Y su reino estaba en Asgard. Bueno, es real. Es real en el ámbito espiritual. Es real en la mitología europea antigua. ¿Ok? La morada de los dioses. Y se encontraba ahí también en la copa del árbol el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas, o sea, en la copa estaba Asgard, el reino de Odín, y en las raíces del árbol
estaba el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Bueno, de seguro Yahweh dijo, ¿qué sentía? ¿Qué creen ustedes que sentía Yahweh? ¿Qué había en el corazón del Padre ante la idolatría de la festividad romana, la Saturnalia, ante la idolatría representada por el árbol, cuando aquellos pueblos paganos adoraban a Asgar, adoraban a Odín y en la raíz a los muertos? ¿Cuál habría sido el sentir del corazón de Abba, hermanos? ¿Era idolatría o no era idolatría? ¿Sí o no? Sí era idolatría. Y el corazón del Padre estaba muy contento, muy feliz, muy a gusto. Bueno, pues no me conocen, son sinceros. O el Señor rechazaba esa idolatría. La palabra dice en Romanos capítulo 1, hermanos, que eso provoca la ira de Yahweh. Pero vienen los cristianos, y digo cristianos entre comillas porque era más bien una religión, evangelizan, y luego los que se convirtieron, los asgardianos y los odinianos, y todos ellos dijeron, oye, ¿por qué no? Pues está bonito lo del árbol, en lugar de dejarlo, ¿por qué no mejor lo usamos para celebrar el nacimiento de Cristo? Porque coinciden las dos fiestas, la fiesta para adorar a Frey, el dios del sol, que es otro nombre que el dios, para el mismo dios del sol que en Roma, y pues solamente vamos a cambiarle de significado. Arriba de la copa ya no vamos a poner el reino de Asgard, sino vamos a decir que es la estrella de Belén y todo lo demás, ¿verdad? Entonces lo cristianizaron, le dieron un significado ya de acuerdo a su nueva religión. ¿Qué dijo Dios? Ah, bueno. Ay, menos mal. Ay, no, pues ahora sí, ¿verdad? Qué bonito. Dios cambia, hermanos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo puede decir el Señor, bravo, pueblo mío, los felicito porque conquistaron una fiesta pagana y ahora es una fiesta cristiana? Ageo capítulo 2, a partir del versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, o sea, consulta, investiga. Si alguno llevare, o sea, algún sacerdote, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, carne santificada era la carne que se extraía o se obtenía después de haber sacrificado un animal, para expiación, para lo que haya sido necesario. Los holocaustos era el animal quemado, pero los sacrificios, las ofrendas, la carne, la usaban los sacerdotes, los levitas, para su beneficio. Era parte de la herencia que Yahweh les había dado y del beneficio que tenían. Pero era carne santificada. Era santa porque fue presentada. Se derramó la sangre en el altar. Entonces, bueno, esto no es una túnica de sacerdote, pero en la falda, en la túnica, el sacerdote la envolvía y llevaba la carne santificada. Para un propósito que en este momento no conozco, no he investigado, pero la llevaba ahí. Dice, si alguno llevare carne santificada,
en la falda de su ropa y con el vuelo de la falda, pues ahora sí que puedo poner el ejemplo, con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida. Ahora, ninguna de estas cosas son inmundas, hermanos. El pan, el aceite, la vianda, son cosas permitidas, pero no son santificadas. En cierta manera son cosas limpias, pero no santificadas. La pregunta es, ¿será santificada? ¿Será santificada qué cosa? La carne. O sea, yo soy el sacerdote, yo pongo este pedazo de carne que ya está santificada, esta carne, la pongo en la falda, la estoy transportando, pero voy pasando por un lugar donde hay una mesa y en esa mesa hay varios objetos y no la carne no tocó, hermanos, los objetos o las otras comidas, la falda con el vuelo tocó esas cosas. Pero en la falda va la carne. La pregunta es, ¿será santificada la carne? Y la respuesta es, dice aquí, y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a seguir leyendo. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, recuerden que en la Torá dice que si una persona toca a un muerto, aunque sea porque tiene que tocarlo, murió su papá, murió su mamá, lo tiene que cargar, lo tiene que embalsamar y todo lo demás, pues lo está tocando, ¿verdad? Pero la Torá dice que esa persona queda inmunda a causa de tocar el cuerpo. Y la Torá establece una serie de provisiones para que esa persona, después de haber tocado el cuerpo como era necesario hacerlo, pudiera purificarse. Entonces dice aquí, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? ¿De cuál cosa? La vianda, el aceite, el vino, el aceite o lo que sea. Si un inmundo, yo toqué un muerto, ¿verdad? Y luego vengo y hay una mesa donde hay aceite, hay carne, hay pan, leche, queso, lo que sea, y yo la toco, aunque el muerto lo haya tocado con esta mano y la cosa con esta otra, ¿será inmunda la cosa? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Porque estaban preparando para reconstruir el templo, hermanos. En otras palabras, la carne santificada, yo no puedo ir con la carne santificada. Ah, mira, ahí está ese vino, voy a santificar al vino. Ándale, ya está santificado. No, la carne se hizo inmunda. En otras palabras, lo santo no santifica a lo inmundo. Lo inmundo contamina a lo santo. Nadie pudo ni podrá jamás, hermanos, santificar las fiestas del diablo. Aunque lo haya dicho Jesús Adrián Romero, que podemos redimir el Halloween, no es verdad. Si una fiesta es del diablo, no la puedes redimir, porque primero tendrías que redimir al diablo. El día que Satanás se convierta, se haga cristiano y esté ya en el reino de los cielos adorando a Yahweh, entonces ese día él puede traer sus fiestas y todas van a ser santificadas, porque si Satanás es santificado, pues sus fiestas también.
Entonces Dios no dijo: bueno, mi pueblo ya santificó el arbolito. Bueno, mi pueblo ya santificó la fiesta de la Saturnalia. Bueno, mi pueblo ya santificó el Día de los Muertos. Bueno, mi pueblo ya santificó la Lupercalia. La cara de Julián me encanta. ¿Qué es eso? La Lupercalia se celebraba los lobos también con orgías sexuales. Esa fiesta también, para poder quitarla, los cristianos adoptaron o le cambiaron de nombre y se convirtió en el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Ay, qué duro. Uy, pues nos van a dejar sin fiestas estos mesiánicos. Pues yo tengo 7 hermosas en Levítico 23, hermanos. 7 festividades hermosas, aparte del Shabbat, que es una festividad semanal. ¿Para qué queremos lo del mundo, lo del enemigo, hermanos, lo del diablo? Levítico 18:3. Vamos a ver el mandamiento de Yahweh. Y conste, hermanos, esto no lo estoy compartiendo ni enseñando para provocar. Ahora, yo digo, pues, el propósito no es provocar enojo, pero si alguien se enoja, pues está en su derecho, ¿verdad? O sea, no puedo hacer nada al respecto. No es molestar, no es ofender ni incomodar. Ese no es el propósito. El propósito es que tú tomes la palabra, la analices. Los hechos, hermanos, hechos. Y estos hechos se dividen en 2 categorías. ¿Qué dice la palabra y qué dice la historia? Compara las 2 cosas. Levítico 18:3 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? No adoptar costumbres paganas. Deuteronomio 18:9. No adoptar las costumbres, las doctrinas, las tradiciones de los pueblos que no conocen a Yahweh y que sí conocen al diablo, sí adoran al enemigo. Qué tremendo, hermanos. Por eso en Ageo el Señor nos acaba de decir: examínense, porque eso es lo que ustedes me están ofreciendo. Cuando ofrecemos Navidad al Señor, cuando tenemos la noche buena y el culto navideño y todo, estamos ofreciendo contaminación, hermanos, porque estamos revolviendo. Yo no niego que sí hay corazones sinceros, genuinos, que lo adoran, pero sin saberlo, en el mejor de los casos, es sin saberlo, están revolviendo. Y tristemente, de acuerdo a lo que nos enseña Ageo, lo santo no santifica a lo inmundo contamina a lo santo. Eso es lo que la palabra de Yahweh dice, y es muy claro. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hermanos, la Saturnalia que practicaban los romanos no era abominación. No era idolatría y paganismo y perversión sexual. No era eso. Sí era eso. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Isaías 2:6, por favor. Bueno, Isaías 2:6 dice:
ciertamente tú has dejado tu pueblo. Aquí se le habla a Yahweh. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esta última parte, pactan con hijos de extranjeros, hago un paréntesis nada más para comentar que tiene que ver con algo de lo que ya hemos estado comentando acerca del hombre y la mujer en el diseño de Yahweh. Aquí se refiere también, hermanos, a matrimonios. ¿Cómo se pacta con hijos de extranjeros? Bueno, cuando tú entregas a tu hija o a tu hijo con el hijo o la hija de alguien que no sirve a Yahweh. Delante de Yahweh son extranjeros. Entonces a eso se refiere también. Jeremías 10, del 2 al 4, por favor. Jeremías 10, del 2 al 4, dice: así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Bueno, y concluyo en el 10. Mas Yahweh es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Isaías 5:20. Ay de a los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Quién establece qué es lo aceptable, hermanos, y qué es lo reprobable para nosotros, para el pueblo de Yahweh? Nosotros, las costumbres, las tradiciones, la familia, la iglesia, el pastor, ¿o lo establece Yahweh? Porque me ha tocado personalmente escuchar a un compañero pastor que dijo: ya sabemos que no nació en diciembre, pero lo importante es que nació. Ah, ok. O sea, si yo digo, ya sé que no nació en diciembre, no me entra el deseo, el interés de consultar, de investigar. Bueno, si no nació en diciembre, entonces ¿por qué se celebra en diciembre? Tan fácil que es ahora poner en Google origen de esto, origen de aquello, origen de lo que ustedes quieran, hermanos. Ver qué dice la historia, pero más que todo ver qué dice la palabra de Yahweh.
Efesios 5:11. Ya mencioné del Nuevo Testamento, ya mencioné Romanos 12:2. Que dice, no os conforméis a este siglo. El siglo quiere decir mundo. No se hagan a la manera del mundo. Y Efesios 5:11. La exhortación es, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué los cristianos rechazamos el Día de los Muertos, hermanos? Que no es lo mismo que Halloween. ¿Cuántos de ustedes han visto o escuchado que alguien dice, ay, yo no celebro Halloween, eso es de Estados Unidos, yo celebro el Día de los Muertos, esa tradición sí es nuestra? ¡Wow! O sea, se rechazan el Halloween, ¿verdad? Les digo una cosa, Halloween y Día de los Muertos históricamente es una y la misma cosa. Históricamente la misma cosa, hermanos. ¿Qué tan inaceptable se ve dentro de la comunidad cristiana, evangélica en general, que alguien que ya le entregó su vida a Yeshua, a Cristo, siga yendo cada 2 de noviembre a poner tamales y gorditas? Pero qué tan inaceptable es, hermanos, en los círculos evangélicos, que un hermano y una hermana todavía vayan y pongan ahí la crucita, la fotita, el tamalito, la tortita ahí a la tumba. ¿Es aceptable o es inaceptable dentro del pueblo cristiano? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está bien? No, hermano, pues tu corazón es sincero, pues tú lo haces por honrar a tu familiar, yo entiendo. ¿Qué pensarían del pastor que predique y diga, hermano, si alguien va el 2 de noviembre al panteón y lleva todo eso, hermano, no hay problema, Dios ve el corazón? ¿Qué pensarían de ese pastor? Si yo dijera eso. Entonces, ¿por qué rechazamos eso, hermanos? Que es de origen pagano, y no rechazamos las otras cosas que son de origen pagano. ¿Por qué? A lo malo le llamamos bueno. Hacemos de las tinieblas luz. Y aún así Yahweh nos ama. Amén. Amén. Y aún así nos recibe ante su presencia. ¿Por qué? Porque venimos por la gracia, no por mérito. Pero un día le vamos a dar cuentas. Un día le vamos a responder, hermanos. Vamos a entrar al reino de los cielos. Eso ténganlo por seguro. Pero Yeshua dijo, si alguno no guarda uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, o sea, a no guardarlo. ¿Cuál es el mandamiento en este caso? ¿Qué mandamiento aplicamos a estas festividades, incluyendo el día domingo? ¿Qué mandamiento aplicamos? Aplicamos el mandamiento, no aprendas de las costumbres de las naciones. No adoptes sus costumbres. Es mandamiento, hermanos. Y nosotros enseñamos que no hay problema. Sí vamos a estar en el reino. Porque Yeshua dijo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, quiero terminar con esto. Ya me voy pasando el tiempo. Quiero terminar con esto. Ay, Padre Celestial. Él no cambia. Él es el mismo. No hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo celo, la misma ira que Él sentía, hermanos, cuando el pueblo de Israel caía en esas costumbres paganas. ¿Ustedes creen que Él ya no siente eso? ¿Ya cambió? No, pero no ejecuta su ira sobre su pueblo, porque Yeshua nos libró de ese castigo que nos corresponde a nosotros, porque Él llevó nuestro castigo, hermanos, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Y Él ha sido molido por nuestras transgresiones y pecados. Pero eso no cambia el corazón de Yahweh. Él es el mismo. Y por otro lado, Isaías 56, 66, Ezequiel, son pasajes que nos hablan del milenio, hermanos. Apocalipsis 21, 20 y 21 nos hablan del milenio y aún más allá. Imagínense, en el milenio, ¿se seguirá celebrando el 25 de diciembre? ¿Se seguirá reuniendo la iglesia los domingos en el milenio? Está escrito, hermanos, en Isaías capítulo 66, que en el milenio, de día en reposo, se celebrará a Yahweh. Y no es el domingo. Está escrito. Un muchacho que salió del ministerio de nosotros y que por cuestiones de horario de trabajo ya no pudo seguir asistiendo aquí, comenzó a asistir a una iglesia evangélica aquí en Piedras Negras. Y él me dijo en una ocasión que me vio, dice: oiga pastor, tío, bueno, me dicen tío, no me dicen pastor. Oiga tío, el pastor donde estoy yendo ahora me preguntó que si yo venía de su congregación. Le dije que sí, y él me dijo: y el pastor Felipe guarda el Shabbat, ¿verdad? Y le dije yo que sí, y él dijo: pues es que así es, así debe de ser. Así va a ser el milenio, dijo él. Y dice este muchacho que le preguntó: bueno, ¿y entonces, pastor? Y él nomás se quedó callado. Pero ¿cómo va a ser en el milenio, hermanos? De veras, pensamos que en el milenio, cuando el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Israel, celoso, fuego consumidor, esté reinando sobre la tierra, habrá 25 de diciembre en el milenio, Halloween, Día de Muertos, 1 de enero, Año Nuevo. No, hermanos. No habrá eso. Habrá Shabbat y está en Isaías 66. Habrá fiesta de tabernáculos y está en Zacarías 14. Y si no me equivoco es el capítulo 2 de Isaías, donde también habla del milenio. Dice: de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la enseñanza. ¡Wow! Todas las cosas van a ser restauradas a su diseño original. Entonces, si eso no se va a celebrar en el milenio, ¿qué estamos haciendo nosotros celebrándolo aquí, ahora? Yo no juzgo a nadie, no juzgo el corazón de ninguna persona, hermanos, porque Yahweh es el único que ve los corazones. Yo solo me considero responsable por lo que sé, por lo que he aprendido, por lo que el Padre me ha mostrado. Y no quiero ser culpable. Si alguien deja de honrar a Abba, honrando al enemigo, porque es lo que se hace, se honra al enemigo, hermanos. El que instituyó la Saturnalia, ¿quién es? El que instituyó el Día de los Muertos, ¿quién es? El que instituyó, inventó, ideó la Lupercalia, el Año Nuevo en el día de Janus, ¿quién es? ¿Es Yahweh o es Satanás? Él estuvo ahí, ideó eso, pensó eso, infundió eso en el corazón de los hombres, y ahora está todavía por ahí, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes creen que su Saturnalia, su Lupercalia, su Año Nuevo, él dice: ay, ya me lo quitaron los cristianos, ya me lo santificaron?
hermanos, Él sigue siendo honrado. Y yo lo hice durante muchos años sin saberlo. Pero gloria a Yahweh que me permitió saberlo, entenderlo. Y he tomado decisiones en mi vida importantes. ¿Cuál es el propósito? Que Yahweh sea glorificado. Eso es todo, hermanos. Honrarlo. Él es santo. Sed santos, dice Yahweh, porque yo soy santo. Sean un pueblo santo, porque yo soy santo. Por favor, hermanos, hagan lo que las vacas. Hagan lo que las chivas. Por favor, háganlo. ¿Qué es eso? Rumien. Mastiquen y vuelvan a masticar. Regrésenlo a su mente, regrésenlo, repásenlo. Vean la Biblia, analicen la Escritura, vean la historia. Por eso las vacas y las chivas son animales correctos para comer, porque rumian. Digieren correctamente su alimento. Hagamos eso, ¿ok? Vamos a orar.